Chicas, el tema que nos va a dar el padre es el del jubileo. ¿Alguien sabe qué es el jubileo? ¿Del jubileo? Bueno, pues el padre Pito. Pero todas las que están en gracia van a poder disfrutar del jubileo de este año. Que puedan estar en gracia como eso, van a poder disfrutar de eso. Él ahorita nos va a explicar. Okay. Gracias. ¿Qué sabe que salta? ¿Yo? Sí. Ya lo encontraste. Ahí estoy. ¿A qué hora llegan ustedes? A las 6. A mí me dijo Rosy que llegaban a las 6:30 para cenar. Ya llegué todo, que ya se terminó todo. Creo que Rosy no quería compartir. Ya me comí un plato. Si me hubieras dicho eso antes. Bueno. ¿Ya oraron? Sí. Qué bueno. Ok, vamos a ver. Entonces tengo mucho que hablar, como pueden ver, con este montón. Le había dicho a Rosy que si volvían a traer lonches, el tema iba a ser 4 horas. Qué afortunadas. Entonces, el propósito de este va a ser de aprender sobre el jubileo. Fue un tema que yo di este tema con los coordinadores de los ministerios en el retiro que tuvieron. Y luego Rosy, siempre buscando víctimas para dar temas en sus juntas de mujeres de fe, me llegó y casi me tacleó a decirme que si podía yo dar este tema a ustedes para que aprendieran sobre esto. Ahora, el tema se parte en lo que es lo que el Papa escribió en su carta, ¿verdad? Y igualmente habla sobre el propósito de abrir las puertas en Roma. Y junto con eso invita a los obispos de cada diócesis que abran puertas para dar esas indulgencias a la comunidad de la diócesis que no pueden viajar hasta Roma, que no tengan la bendición de poder viajar. Precisamente hoy, 2 diáconos permanentes se fueron esta mañana y están en camino a Roma ahorita mientras estamos hablando. Bueno, tienen otros lugares donde van a ir primero, pero eventualmente van a llegar a Roma y el propósito es para pasar por las 4 puertas que hay en Roma. No pueden pasar por las 5, a menos que estuvieran encarcelados. Pero hay 4 puertas y como muchos de nosotros no tenemos la oportunidad, el dinero de ir hasta Roma, por eso el obispo Mark abrió 3 puertas en nuestra diócesis: San Patricio, la catedral, San Pedro de Jesús Maldonado y Nuestra Señora de la Paz en Alpine, Texas. Esas son las 3 puertas que se abrieron en esta diócesis y podemos disfrutar de pasar a través de ellas y recibir las indulgencias.
Por lo tanto, es importante entender cuál es el propósito de las indulgencias. Iba a ver, agregué más a este tema y para poder explicarles el concepto de las indulgencias. Pero antes de llegar a eso, pues sabemos y quizá han visto el diseño del jubileo. Han visto cómo está dibujado el jubileo y a través de ello van a ver cómo, perdón, lo tenía al revés. Ven cómo la gente, ¿verdad?, que se está abrazando hace forma de una arca. También tienen de diferentes colores representando como si fueran todos los continentes mundiales. Pero todos están agarrándose firmemente de la cruz y la cruz tiene una ancla, donde nosotros nos anclamos con Cristo. Entonces, titularon este año el Peregrinos de Esperanza. Y eso es lo que vamos a empezar. Pero antes de hablar sobre eso, es importante entender sobre las peregrinaciones, ¿verdad? Y eso es algo que se va a acostumbrar y van a escuchar constantemente en la diócesis, que se hacen peregrinaciones. Los sacerdotes dicen, estamos haciendo una peregrinación a la catedral, a San Pedro de Jesús Maldonado, para poder recibir la indulgencia. Y se puede programar eso. Entonces, ¿qué es una peregrinación? Bueno, ¿quién de ustedes ha hecho una peregrinación? Válame. ¿Qué católicas? Llegué a la Virgen de Guadalupe De San Juan acá. Eso cuenta como una peregrinación, ¿verdad? Entonces, esa es una peregrinación. Eso me recuerda de poner el mío en silencio. Entonces, eso cuenta como una peregrinación, ¿verdad? Lo que tuvimos en la Virgen de Guadalupe, donde caminamos en procesión de San Juan hacia la iglesia. Hay diferentes tipos de peregrinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que hacen el Camino de Santiago. Otros hacen la peregrinación cuando se abrieron las puertas en San Patricio, donde caminaron de un estacionamiento hasta las puertas. O en San Pedro de Jesús Maldonado también hicieron una peregrinación, donde llegaron a un lugar y luego de allí caminaron hacia San Pedro de Jesús Maldonado, entraron y celebraron la misa. Bueno, entonces, peregrinaciones se abarca desde muy antigua de la tradición. Habían unos que hacían peregrinación de poder caminar desde su lugar donde vivían hasta Tierra Santa. Y esa era parte de la penitencia, y después vamos a hablar sobre eso cuando lleguemos a las indulgencias, de por qué les daban esa penitencia. Entonces, pues cada uno de nosotros estamos en un peregrinaje en esta tierra. Cada uno tenemos un peregrinaje que nos gusta caminar descalzos y que sintamos cada piedra que pisamos. Y otros caminamos más cómodos. Pero en esta vida cada uno tenemos un caminar. Ahora, en el peregrinaje es necesario donde podemos descubrir el silencio. Es un esfuerzo, o sea, no es sencillo, toma energía, toma un valor de poder hacer este viaje, por decir, y vemos que tenemos que ser sencillos en la vida. Tuve un compañero que él hizo el Camino de Santiago y llevaba una mochila completamente llena cuando llegó. Y después de unos días haciendo el camino, se dio cuenta que su mochila pesaba mucho y se dio cuenta que tenía que ser más sencillo. No hay necesidad de tener tanta ropa. Por lo tanto, se quitó su mochila con tanta ropa que tenía y se lo empezó a dar a la gente en la calle. Y él se quedó con nomás la prenda puesta y un cambio en su mochila. Y así se la pasó todo el mes, el resto del camino. Entonces nos damos cuenta que tenemos que vivir una vida sencilla. Bueno, cada uno de nosotros. Como dice el Evangelio del domingo.
Entonces tenemos que ser sencillos, ¿verdad? Vivir esa pobreza, tener hambre, igualmente también de ser llorones en espíritu. No se me pongan a llorar ahorita. Entonces, cada uno de nosotros quizá ha experimentado en una forma un retiro. Un retiro es un peregrinaje espiritual. Llegamos al retiro muy felices, ¿verdad? Entusiasmados, y de repente te dan como una bofetada espiritual y te traen y te arrastran y te das cuenta, dices, ¿qué es esto? Y luego después te levantan y te sientes bien. Y todo pasa en un periodo de 3 días, te pasa de todo. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio peregrinaje. Entonces les cuento una experiencia que yo tuve. Antes de yo entrar al seminario, yo estaba en la escuela de medicina en Guadalajara. Y cuando escucho que el Papa va a visitar a la Ciudad de México, dije, ¡qué padre! Ahora sí, voy a ver al Papa. Pero al Papa se le ocurre visitar ahora sí Ciudad Juárez cuando yo estoy en Guadalajara. Entonces dije, pues ¿qué hago? No puedo venirme a Ciudad Juárez porque tengo la escuela. Entonces me voy a la Ciudad de México para poder estudiar. Para poder ver al Papa. Y así no falto a la escuela. Pero mis papás me llegan y me dicen, mira, mijo, tus tíos que viven en México no te van a acompañar, se van a quedar en la casa. Y tus amigos de la escuela, nadie te va a acompañar. Tú nunca has ido a la Ciudad de México. Dice, es la primera vez que vas a la Ciudad de México. Entonces, ten cuidado. Entonces no hagas estas 3 cosas. Dije, bueno, primero, no hables. Porque aunque sabes muy bien el español, no tienes el acento. Y por lo tanto se van a dar cuenta que no eres local. Segundo, no saques el celular. Porque el momento que saques el celular, estás demostrando que tienes algo de valor. Y tercero, no te veas como turista mirando por todos lados como si eres nuevo en la ciudad. Entonces, pues sí. Llegué y se volvió un día de silencio para mí porque en la mañana me subo al Uber y en el Uber les digo al señor, llévenme lo más cerca que pueda a la basílica. Y en ese momento, dije, ya no voy a hablar. Me deja en una de las entradas donde necesito boleto y yo no tenía boleto. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces veo gente con playeras del Papa y dije, todos los sigo. Y ahí voy siguiendo a la gente. Y eventualmente, después de caminando por 2 horas, por finmente llego al barandal donde va a pasar el Papa. Bueno, pues llego, me pongo en el barandal. Y ahora sí dije, por favor Dios, que no me den ganas de ir al baño. Así que ahí estuve. Y estuve ahí parado en el sol, en silencio. Y lo único que podía hacer, que no podía sacar el celular, era simplemente meditar y rezar. Y se volvió un día de silencio para mí. Y ahí estuve parado por 4 horas hasta que pasó el Papa. Y pasa el Papa y ¡yu! Dije, bueno, ¿y ahora qué? Pero es en el momento del silencio que de repente uno empieza a escuchar a Dios. Es necesario silenciarnos del mundo, de alejarnos de la sociedad, para que nosotros podamos callar esa voz que hay interior y podamos entonces realmente escuchar a Dios hablarnos en el corazón. Y eso fue lo que sucedió en ese día. Ahí es donde empezó otra vez mi llamado vocacional, donde eventualmente decidí entrar al seminario. Pero cada uno de nosotros tiene ese peregrinaje. Y quizá algunos de ustedes ya lo han experimentado y algunos
Todavía no. Y eso es lo que nos está invitando el Papa en este Peregrinos de Esperanza, que tengamos este peregrinaje, este caminar, pero de esperanza. ¿Y qué es esperanza? Pues la esperanza es el deseo y la expectativa de cosas buenas por venir, a pesar de no saber lo que nos espera el futuro. Entonces ustedes tienen una esperanza. ¿Cuántas veces yo he ido a ungir a los enfermos y la familia ahí tiene esperanza que llegue el milagro y se cure? Tienen esa esperanza, aunque saben que no se sabe qué va a ser el futuro, pero tienen esta esperanza que algo bueno va a suceder y que va a venir. Bueno, ahí es donde viene el Papa a decir, ¿dónde nos ponemos nuestra esperanza? Y por lo tanto, así como el dibujo del jubileo, nosotros siempre debemos poner nuestra esperanza en Jesús, que Jesús es la ancla que nos mantiene firmes en cada momento de nuestra vida. Y así hay gente en esta vida que pasa por ciertas incertidumbres. Los que no tienen esperanza eventualmente se dejan que la incertidumbre domine su vida. Y esto causa un sentimiento de conflicto, ¿verdad? Donde tú puedes tener una serenidad, ¿verdad? Pero una persona que no tiene esperanza, lo que va a sufrir es ansiedad y miedo. Tú puedes tener una convicción firme, pero la persona sin esperanza siempre es dudosa. Tú puedes tener, y puede haber una persona que sea pesimista y cínico, ¿verdad? Todo es negativo. Y quizá ustedes han conocido, o alguna vez ustedes fueron, donde dicen, ay, no seas tan pesimista. Y la respuesta favorita de los pesimistas dicen, es que no soy pesimista, soy realista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nada les puede traer felicidad. Siempre ven lo peor en todo, en vez de tener esperanza. Y el Papa se da cuenta que hoy más que nunca tenemos que tener más esperanza, especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo. Todos los conflictos que vemos en la política en todo el mundo, no nomás en Estados Unidos, en México, no. En todo el mundo vemos la política un conflicto total. Y es cuando nos tenemos que agarrar más en la esperanza, que todo va a salir. Y así decimos, ¿dónde conseguimos la esperanza? ¿Dónde podemos conseguir esa esperanza en Dios? ¿Dónde nos podemos anclarnos con Dios? Pues muy fácil. ¿Dónde pueden ustedes escuchar la voz de Dios? En el silencio, ok. Pero, ¿dónde pueden reconocer la voz? O sea, si alguien te habla, ¿cómo sabes que es el Dios? Porque normalmente significa que lo has escuchado antes, porque has estudiado algo. ¿Verdad? Entonces, los que te escuchan y leen la Biblia, ¿verdad? Eventualmente cuando escuchas en el silencio esa voz y te trae esos pensamientos de la Biblia, entonces entiendes que ese es Dios. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar motivos para tener esperanza. Puedes leer toda la Biblia y toda la Biblia te enseña sobre el amor de Dios y las promesas que Dios nos tiene. Jesús constantemente nos está diciendo, el reino de los cielos, dichosos, ¿verdad? Cada rato escuchamos eso, ¿verdad? Este domingo precisamente, dichosos los pobres, dichosos los hambrientos, dichosos los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Dándonos esperanza, enseñándonos cómo llegar al punto donde podemos encontrar esa paz. Y por eso vemos que la palabra de Dios, sabiendo que Dios
es verdadero. Por lo tanto, Él no engaña. Y eso es lo que vemos en la carta de Pablo a los romanos. En Romanos 8, versículos 35, 37 al 39, vemos cómo Pablo explica que Dios no engaña ni decepciona, porque hay certeza de que nada ni nadie podrá separarse de su amor. ¿Y qué es lo que dice esa carta? ¿Qué es lo que dice la carta? Y ustedes lo han escuchado, ¿verdad? En Romanos 8, versículo 35, 37 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La adversidad, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en otras palabras, todas estas cosas que nos causan que temamos en el mundo, que queramos perder la esperanza, el amor de Cristo sobrepasa todo. Entonces debemos poner nuestra confianza en aquel que no miente, en aquel que es más poderoso de cualquier cosa en este mundo. Y si lo tenemos esa esperanza en Él, entonces todo esto que estamos pasando ahorita es algo mínimo y insignificante cuando vemos el gran meta que es el cielo. Entonces tenemos que llegar sabiendo qué es la esperanza y cómo podemos enfocarnos en la esperanza. Entonces tenemos que, y el Papa nos invita a ver los signos de esperanzas en estos tiempos, porque a veces nosotros nos enfocamos, prende las noticias y ¿qué es lo primero que ves? Puras cosas malas, que se encendió California, que el terremoto de acá, o cuánto sintió en el terremoto del Paso aquí la otra vez. Y ahí empiezan a hablar puras cosas negativas. Que la guerra acá, en Tierra Santa que empezaron la guerra, que la violencia en tal país. O sea, cada rato vemos constantemente noticias malas en las redes sociales o en el noticiero. Pero el Papa nos dice, debemos ver más bien los signos de esperanzas, para que no te desanimes en este mundo. Porque hay gente que se agüitan tanto, al punto que ya me ha tocado parejas que dicen: Padre, dice que nosotros vamos a tener hijos de 4 patas peludos, porque no vemos esperanza en este mundo. Hay puras cosas malas y no queremos traer nuestros hijos a este mundo. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden ver los signos de la desesperanza que existen. Se enfocan nomás en lo negativo, en lo pésimo, y por lo tanto no se dan cuenta de los pequeños detallitos, regalos que Dios pone cada día en nuestras vidas. Hay que reconocer la bondad presente en nuestro mundo, a menos que no veamos abrumados por el mal y la violencia. Entusiasmo por la vida y disposición para compartirla. ¿Cuántos de ustedes cada mañana que se despiertan, lo primero que dicen es: gracias a Dios? Buenos días, Señor. Muchas gracias por otro día de vida. Otro día que puedo trabajar hacia mi santidad. ¿Cuántos de ustedes antes de dormir les dicen: gracias a Dios? Gracias, Señor, porque hoy tuve la oportunidad de pasar un tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mis seres queridos, por algo bueno que pasó en el trabajo.
O sea, esos momentos, esos pequeñitos detallitos son la esperanza. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos, cuando llegan a la casa, les llega a sus hijos corriendo para abrazarlos? Y eso les trae alegría. Pero si tú te dejas que en el mundo te traiga para abajo la negatividad del mundo, ¿cuántos otros padres llegando a casa vienen sus hijos a abrazarlos y dicen, ahorita no? Y lo que hacen es prender la tele y ignoran ese pequeño regalito que Dios les había mandado. Entonces, tenemos que ver ese entusiasmo que hay en cada momento de nuestra vida. Esos regalitos que parecen tan insignificantes, pero en realidad es un regalo grande. Entonces, el deseo de tener hijos es un signo de fecundidad, ¿verdad? Y asegura un futuro en la sociedad. Estas parejas que les menciono que tienen miedo de tener hijos, o sea, no se dan cuenta que tú puedes atraer un cambio a la sociedad. Dices, ¿tú tienes miedo de la sociedad? Entonces, tú ten hijos. Enséñales lo que es correcto, para que cuando ellos crezcan y tengan trabajos y sean activos en la sociedad, ellos traigan una diferencia. Tus hijos pueden ser esa diferencia que necesitamos, porque es a través de lo que tú crees. Tú has visto la oscuridad que existe en el mundo. Por lo tanto, tú enséñale la luz a tus hijos para que sean una luz en la sociedad y en el futuro. Este mundo que vemos sea muy diferente. Eso es tener esperanza. Eso no es dejarse vencer por el mundo. Y cuando nos ponemos a ver ese aspecto, entonces el Papa nos llega y dice, ok, si queremos traer un cambio, ¿dónde empieza? Empieza con ustedes. Y una de las frases más favoritas, las favoritas de todos, que dicen siempre, y yo no estoy de acuerdo a ello, es, los jóvenes son el futuro del mundo. No, no son el futuro, son el presente. Ahorita ellos pueden hacer cambios ya en la sociedad. Y entonces tenemos que dejar que los jóvenes empiecen a ser más activos. ¿Verdad? Entonces, los jóvenes tienen una visión, ¿verdad?, de esperanza. Me ha tocado jóvenes que tienen unas ideas increíbles. Oye, si hacemos esto, si hacemos el otro, si quedamos acá, y tienen unas ideas, unas visiones, una misión. Y cuando tienen este entusiasmo de sueños y aspiraciones, eventualmente somos nosotros los adultos que los frustramos. Porque ellos traen una idea y a veces nosotros decimos, como no es mi idea, no lo voy a aceptar. Y cerramos la puerta a los jóvenes. Y ellos después sienten, ¿para qué hablo? ¿Para qué me pongo activamente si no me hacen caso? Solamente me ignoran. Me tratan como si soy un niño y que no sé nada. Me acuerdo una de las veces en una parroquia, me llegaron uno de los ministerios y me dicen, padre, queremos que los jóvenes sean más activos en la iglesia. No, míranos, somos puros viejitos aquí en este ministerio y necesitamos algo, sangre nueva. Dije, pues tenían la invitación a los jóvenes. Y sí, empezaron a llegar unos jóvenes y empezaron a ser ministros de comunión. Y de repente, pum, desaparecieron los jóvenes. ¿Y pues qué pasó? Pues lo que sucedió fue, llegando a la sacristía, llega el joven muy entusiasmado, listo para hacer lo que tiene que hacer. Y la persona adulta llega y dice, a ver, quítate, tú no sabes, deja. Y hace todo el adulto y el joven lo pusieron a un lado sin hacer nada. O sea, no regresó.
a veces frustramos los sueños, las aspiraciones que tienen los jóvenes, que tienen los niños, porque decimos, ahorita es mi tiempo, el tuyo va a ser en el futuro. Pero para el futuro, si no los dejamos, eventualmente se van de la iglesia y cuando se empiezan a ir la gente grande, ¿quién está? ¿Quién queda? Porque los corrimos. Entonces, por eso el Papa dice, no debemos de atacar a los jóvenes de esa manera. En vez tenemos que apoyarlos, de darles el empujón que ellos necesitan para que empiecen a agarrar ese ánimo y que puedan actuar en la iglesia. Porque ellos pueden traer una belleza, un color que no habíamos visto quizás hace años. Ese entusiasmo que quizás ustedes mismos, cuando eran jóvenes, tenían. Así que nosotros tenemos que apoyar a los jóvenes. Porque si no los apoyamos, eventualmente ellos se sienten rechazados. ¿Y qué es lo que hace el joven cuando es rechazado? Busca la felicidad en otras partes. Se van a otras comunidades religiosas, otras religiones. Se van a buscar en la calle esa felicidad, que alguien los acepte, y se pierden en pandillas, en el uso de drogas, en el alcoholismo. En todos esos aspectos ellos están tratando que alguien los acepte, que alguien les dé la atención, porque en alguna forma sus padres, sus amistades, la iglesia no se los dan, y por lo tanto ganan la aprobación de compañeros que ya están perdidos en la sociedad. Así que tenemos que empezar esa comunicación. Tenemos que tener esa conversación con los jóvenes para que puedan permanecerse más activos. Pero tenemos que empezar nosotros de alcanzarlos y de atraerlos. Y esa es parte de ser peregrinos, de estar anclados a Cristo para poder jalar a aquellos que se están hundiendo y subirlos a la barca. En Isaías 61, versículo 1 al 2, vemos cómo Isaías es dicho que está enviado a llevar buenas nuevas a los oprimidos, ¿verdad? De atraer a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y libertad a los presos, proclamando el año del Señor. Esta escritura lo usa Jesús porque está hablando de Él. Pero Jesús ahora nos está empujando diciendo, sí, habla de mí, pero ahora te estoy dando esa misión a ti, que tú hagas lo mismo. No te quedes callado, vuélvete activo, empieza a actuar. Es necesario que ustedes lleguen a ser activos en la iglesia, activos en la comunidad, activos en la sociedad. No es simplemente quedarse con los brazos cruzados y esperar que alguien más lo haga. Por eso, Isaías, esta lectura de Isaías nos está invitando a nosotros, que también nosotros podamos llevar las nuevas buenas a los que están oprimidos, de ayudar a aquellos que están su corazón quebrantado, de poder ayudar a aquellos que se sienten esclavizados y traerles la buena noticia que Jesús es su salvación. Debemos exigir condiciones dignas para todos. Tenemos que pelear para la justicia. Muchos de nosotros escuché una vez una persona que dijo, padre, no sabía por quién votar, si para tal presidente o para tal. Ay, no sabía, ya estaba bien enojado porque no sabía con quién votar. Dice, al final de cuentas, voté por esta persona, pero ay, yo no sé si hice bien o mal. Y dije, bueno, dice, la cuestión es cuando tú escoges a uno,
ese es el mejor candidato que tú piensas que escogiste. Pero las cosas que no estás de acuerdo con ese candidato, tú tienes que luchar y hacer todo lo posible para pelear para que no se haga injusticia de lo que ese candidato representa. Y eso es lo que nos está diciendo Isaías. Ustedes tienen que pelear. Pelear por lo que enseña la iglesia. Si la iglesia dice no a la eutanasia, entonces ustedes tienen que pelear en contra de la sociedad que quiera aceptar la eutanasia. Si la iglesia está diciendo no al aborto, entonces ustedes tienen que pelear en contra de la sociedad en contra del aborto. Si la iglesia dice no a la injusticia con los inmigrantes, entonces ustedes tienen que pelear para traer justicia a aquellos migrantes. Eso es lo que la iglesia nos invita, que tenemos que participar, ser peregrinos y traer esperanza a todos el mundo. No nomás a nosotros mismos, sino ser activos hacia afuera. Entonces, cuando tú llegas a poder ayudar y eliminar a aquellos que destruyen la esperanza, entonces ustedes tienen que abundar en la esperanza. ¿Y qué significa abundar en la esperanza? Pues es que tú vas a dar un testimonio. ¿Verdad? Van a dar un testimonio de esperanza. ¿Cuántos de ustedes ahorita sienten que son testimonios de esperanza? ¿Cuántos de ustedes han dado un signo de esperanza? Y ustedes quizá dicen, pues yo sé que es la esperanza, pero ¿cómo se da un ejemplo de esperanza? ¿Qué puedo hacer yo para demostrar una esperanza? Bueno, es muy fácil. Cuando tú das un testimonio de esperanza que se vuelve creíble, tu fe se vuelve atractiva. Al punto que llega la gente y dice, yo no sé qué tiene esta mujer, pero cada vez que está esta mujer aquí, me hace sentirme feliz y quiero ser como ella. En ese momento tú estás dando un testimonio increíble de tu fe. Tú estás dando un testimonio de esperanza. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues ¿cuántos de ustedes son capaces de ofrecer una sonrisa? Mira si puede. Entonces, con una sola sonrisa. ¿Cuándo te ha pasado que estás agüitado, triste, y de repente alguien pasa por la calle y te ve y te sonríe? ¿Qué es lo que haces? Te sonríes. Se vuelve contagiosa. Esa es esperanza. ¿Cuántos de ustedes consideran eso como un signo de Dios de esperanza para ti? Pues ustedes pueden ser ese signo de esperanza, de siempre dar una sonrisa. ¿Cuántos de ustedes han dado un pequeño gesto de amistad sin que nadie se los diga? Cada rato se los digo a los niños en la escuela. Haz algo bueno por tus papás sin que te digan. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado que cuando estaban sus hijos y que de repente les lavaban los trastes sin que ustedes se los dijeran? ¿Cómo los hizo sentir? Quizá nomás les pasó una vez en toda su vida, pero esa única vez. ¿Cuántos de ellos limpiaron su cuarto sin que se los dijeran? Y que llegaran y dijeran, mira, ¿qué regalo me diste? ¿Cuántos de ustedes han hecho algún gesto bueno de amistad para un trabajador, por su esposo, por sus hijos, por sus padres? Simplemente ese gesto, sin que nadie se los diga, trae una felicidad a la persona que se da cuenta que hay algo de esperanza en este mundo.
¿Cuántos de ustedes se han puesto a decir, déjame hablar? En cambio, llegan y dicen, yo te escucho. La persona quiere traerte todos sus problemas, quiere hablar con alguien y de repente tú nomás dices, sí, pero deja, yo te cuento ahora mis problemas. Porque mis problemas son mayores que los tuyos. Tú estás pensando que tus problemas son horribles, pues déjate cuento. Si yo les contara cómo he pasado con ustedes como padre, las historias que tengo, ¿cómo se sentirían si de repente ustedes hicieran una cita conmigo, vienen y me llegan y me dicen, padre, fíjese lo que pasó en mi casa? Está una persona bien enferma en mi familia, necesito agarrar un consejo de usted. Y de repente que yo les dije, ok, pero déjate cuento lo que me pasó el otro día. Había una aquí de la parroquia que me llegó y me dijo esto, otro. Pero, ¿sabes qué? Ya se acabó la hora. Bueno, pues vamos a rezar y espero que Dios te acompañe en tus problemas. ¿Cómo se sentirían? En cambio, ¿cómo se sentirían si siempre la persona con el que estás hablando tiene el oído listo para escuchar, sin tener que decir nada? A veces yo tenía el problema más grande para mí y yo estaba dudando en ordenarme y yo tenía miedo. Y me acuerdo que el obispo Mark y un sacerdote en el seminario me hicieron la pregunta, ¿estás listo? Y yo acababa de terminar mi año pastoral y les dije, no, tengo miedo. Dice, ¿de qué? Dije, es que me tocó en la parroquia que de repente me llegara un muchacho y me dijera, me quiero suicidar. Y yo estoy así, apenas saliendo de cuarentena de COVID. No sé qué decir. Yo no soy psicólogo. Yo soy apenas seminarista. Ni soy padre. Y en otra ocasión, de repente, me llega un señor y dice, Dios, perdón. Y dije, sí. ¿Perdona cuando matas a gente? Sí. Eso es lo que yo hago. Mato a gente. Y yo sin saber qué decir. Entonces, cuando de repente, y yo como seminarista en shock, me llegan y me suceden esas cosas, llego allí y el padre y el obispo me dicen, ¿estás listo? Y me quedo, ¿qué pasa si me llegan estas gente? Yo no sé qué decir. Y lo más curioso es que me dicen el obispo y el padre, nunca lo vas a saber. Nunca vas a tener la respuesta. En ese momento es cuando Dios entra. Solamente tienes que escuchar. No tienes que decir nada. Y el padre me dijo que él tuvo una experiencia una vez donde estaba la señora y dice, padre, yo tengo que hablar. Y empezó a hablar, hable y hable y hable, así como a las señoras les gusta hablar. Y entonces estaba, hable. Y cuando tanto de hablar la señora, pues el padre dijo, pues tengo que decirle algo de unas palabras de sabiduría que la pueda dar guianza. Y cuando empieza dice, pues yo digo, cállese, padre, que le dijo. Nomás quiero que usted me escuche. No me tiene que decir nada. Quiero que me escuche. Dijo el padre. Bueno, eso sí lo puedo hacer. Dice, y ya cuando eso sacó toda la señora, dice, muchas gracias, padre, me ayudó mucho. Dice, eso es simplemente tener la oreja lista. Nomás escuchar. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Cuántos de ustedes han hecho una buena acción? ¿Cuántos de ustedes han ayudado
a una persona que no tiene con qué comer, una persona que no tiene con qué beber? ¿Cuántos de ustedes le han ayudado a alguien que no tenía con qué para vestirse? ¿Cuántos de ustedes han ayudado a una familia que está sufriendo un familiar en el hospital? Ahí es donde vienen lo que son a ver si se acuerdan, ¿cuáles son esas? A ver, ¿cuáles son? Cuando les digo, alimentar al hambriento, dar a beber al sediento, vestir al desnudo, dar la bienvenida al extraño, sanar a los enfermos, visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos. ¿De qué estoy hablando? ¿Las qué? Las obras de caridad. Obras de caridad, muy bien. Ay, mía, sí se las sabe. Las obras de caridad. ¿Cuántos de ustedes han hecho obras de caridad? ¿Sabían que existían? Primero todo. O dicen, sí, las estudié cuando estaba en el catecismo, cuando estaba haciendo la primera comunión y la confirmación. Creo que nos dieron esa lista. ¿Cuántas se las sabían de memoria hasta antes que yo se las empezara a decir? Nadie. Nadie. ¿No la dicta, Pues les voy a preguntar, a ver, ahorita se los voy a preguntar a ver si se acuerdan. No nomás esa, pero va a ser las dos, las espirituales y las corporales. A ver, porque esas son acciones que podemos hacer. Entonces, el Papa nos invita que hagamos todo esto, porque es a través de esas obras, esos ejemplos que damos, que abundamos en la esperanza y podemos contagiar a otros en la esperanza. Y un ejemplo más grande que dices, bueno, dame un ejemplo de una persona perfecta que siempre demuestra esperanza. ¿Quién mencionarían ustedes? ¿Cómo que Dios va a tener esperanza? No, pues una persona que tenía esperanza en Dios, vamos a ponerlo así, plena confianza y esperanza en Dios. Nosotros. Pues espero que ustedes, y espero que su mamá te lo tenía, pero un ejemplo ejemplar. María. ¿Y qué ejemplo puedes dar de María que demuestra la esperanza que ella tenía en Dios? Ser lo que es obediencia, estar callada. Ok, muy bien. Pero imagínate el dolor más grande que sufrió María. Imagínense de ver a tu hijo completamente desgarrado su piel, encuerado, puesto en una cruz, crucificado. Imagínense ver su hijo de esa manera y ver a la gente que lo hicieron, los soldados, los fariseos, los escribas, todos presentes viendo ese acto y todavía gritándole, a ver, si eres Dios, bájate de esa cruz. Imagínate ser la mamá, viendo a tu hijo pasar por todo eso. Nosotros, muy probablemente, tendríamos un odio hacia la gente que hicieron eso a tu hijo, esa injusticia a tu hijo. Pero María no. María, así como escuchó de Simeón, y una espada te traspasará tu corazón. Ella recibe todo eso y escuchamos cómo recibe todos esos mensajes en silencio en su corazón. Cuando Jesús dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que yo estaba en la casa de mi padre? Lo toma en el silencio de su corazón, lo medita. Y cuando está en el pie de la cruz, viendo todo lo que estaba sufriendo su hijo, claro, lloraba de dolor. ¿Quién no llora por un hijo que está sufriendo? Pero ahí ella aceptó y dijo, tengo esperanza en las palabras que mi hijo dijo.
que esto era necesario para la salvación del mundo y que Él va a resucitar. Ella tenía esa esperanza profundo en las palabras de su hijo. Y ese es el ejemplo más grande. No importa el dolor más grande que tú tengas en tu vida, no importa lo que esté pasando en tu familia, en lo que está pasando en tu trabajo, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en el mundo, todo eso no debes dejar que te domine, sino poner tu plena confianza que el Señor va a ver todo y va a traer una paz hacia nosotros. Entonces, si buscan un ejemplo de cómo poder tener esa esperanza en el momento de dolor, agárrense del ejemplo de mamá. Ella nos anima a perseverar en la esperanza y en la confianza en Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este tiempo del jubileo? Pues ahí es donde viene lo que es la invitación que el Papa nos da. A través de este jubileo podemos ganar indulgencias. Y el Papa hizo algo increíble este año que nunca se había hecho en la historia. Es algo extremo. Antes se podía ganar una indulgencia por día. Pero el Papa, para el año del jubileo, dijo, no, se pueden ganar 2 indulgencias por día. Pero la segunda es para un alma en el purgatorio. La primera la puedes aplicar a ti mismo, pero la segunda tiene que ser para un alma en el purgatorio. Ahora, jubileo. Se me había pasado preguntarles, pero el jubileo, ¿cada cuándo es el jubileo? 25 años. Cada 25 años. Muy bien. Jubileo. Entonces, cada 25 años hay el jubileo. Antes eran mucho más largas, pero quisieron que el jubileo le pudiera alcanzar a todos en su vida, por lo menos 1 o 2 veces en su vida, para que tengan experiencia de poder pasar por esas indulgencias. Ahora mencionamos las indulgencias de pasar por las puertas. En el jubileo es cuando se abren las puertas principales no las principales, pero las puertas santas de las basílicas en Roma, que están selladas, y antes los sellan con cemento y todo para que nadie pudiera abrirlas. Y eventualmente, cuando empieza a acercarse el jubileo, empezaron a quebrar el cemento, y el último cemento lo quebraba el Papa. Y él abría las puertas. Bueno, esa tradición se acabó. Cuando casi le pega una piedra de cemento al Papa Juan Pablo II, cuando él estaba abriendo las puertas, el Papa dijo, no es necesario que el Papa abra las puertas. Pero vemos que la primera persona que cruza por las puertas es el Papa. ¿Cuántas puertas dijo que eran? 4. Hay 4 puertas en Roma, las 4 basílicas, y el Papa abrió una 5ª puerta para los que están presos, para que ellos también tuvieran la oportunidad de pasar por las puertas para el perdón de sus pecados. Entonces, indulgencias, ahí es donde viene la situación interesante. Las indulgencias, aquí es donde vamos a ser más activos. ¿Quién de ustedes ha escuchado de indulgencias? 1. Nomás 1. Nomás una persona ha escuchado de indulgencias. Ok, entonces saben. ¿Y saben lo que son las indulgencias? Pues el camino corto para llegar al cielo. Ándale. Que te perdonan cosas que has hecho. Ok, nos estamos acercándonos. Muy bien. Muy bien, entonces sí, en una cierta forma corta el tiempo, ¿verdad?, para llegar al cielo. Y sí, pues es en cuestión de nuestra purificación. Entonces sí, estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces la indulgencia, lo que nos enseña el Catecismo Católico de la Iglesia, en el párrafo 1400,
1492, no, 71, 1471, dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como ministradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Qué dijo? ¿Resumen? Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, es que las indulgencias lo que hace es la remisión de las penas temporales. Entonces, para entender bien en cuestión de indulgencias, tenemos que entender lo que es el pecado. Bueno, el pecado entró al mundo ¿por quién? Muy bien, sí lee la Biblia. Entonces, Adán y Eva cometen el pecado. ¿Cuál pecado cometieron? Desobediencia. Muy bien. Dios les dijo: no coman el fruto. Y ellos comieron del fruto. Les dije a los estudiantes de la escuela: ¿qué fruto comió Adán y Eva? Y dicen: una manzana. Y dije: ¿dónde salió la manzana? Ahí en ninguna parte dice manzana. El fruto prohibido, ¿verdad? Pero lo que fue el pecado es que fueron desobedientes a la orden de Dios. Dios les dijo: pueden comer de todo, menos de eso. Y ellos desobedecieron. Y ese se vuelve el pecado original. Pero el pecado original, ¿verdad?, viene varias partes. Entonces está la parte de lo que es el pecado, bueno, más bien la pena eterna, y luego está la pena temporal. Entonces la pena eterna es, vemos usando lo que bíblicamente es la distanciación de Adán y Eva de Dios. El momento que tú pecas, en ese momento tú eres expulsado del jardín. Estás expulsado de estar en la presencia de Dios. Esa es la pena eterna, ¿verdad? Y ese pecado que se cometió, hay 3 desórdenes, ¿verdad? Y escuchamos las 3 desórdenes bíblicamente. El primer desorden es la relación entre nosotros y Dios. Siempre vamos a tener un desorden de querer hacer nuestra propia voluntad y desobedecer a Dios. De decir: yo sé mejor que tú. Un desorden. Segundo desorden, vemos que ya hay animidad entre nosotros con la creación, significando con las plantas y los animales. Por eso ninguno de ustedes se atreve a acercarse y tocar a un león. ¿Por qué? Porque se quedan sin brazo. Pero en el jardín se ve que eran todos amigos. No había necesidad de la cacería. No había necesidad de tenerle miedo a los animales. Pero después del pecado entra ese desorden en la creación, donde ahora el hombre tiene que sudar para poder que crezca algo de esta tierra. Especialmente si ustedes viven en el desierto del Paso, trata que crezca tu árbol en el patio. Tienes que poner mucho esfuerzo. Igual los animales. El canijo perro me mordió la otra vez. No me hace caso este perro, cuántas veces le digo. Ya no hay esa conexión entre el hombre y los animales como lo tenía Adán cuando les dio el nombre. Entonces, y lo último es el desorden entre nosotros los hombres. Ya nos distanciamos. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes tienen una dificultad con sus esposos?
Cada rato nos estamos peleando. Ay, parece que nos estamos jalando los pelos cada vez. Oh, mis hijos no me escuchan. No importa, les he dicho 20 veces y no me recogen esos canijos zapatos. Se delatan ustedes solos. Entonces, hay ese desorden, ¿verdad? Y ese desorden puede llegar a crear más pecados. Y eso es lo que vemos precisamente hoy, las lecturas de este día. Vemos la historia de Caín y Abel. De los que ustedes que leyeron las lecturas del día, la primera lectura habla de cómo Caín deja que sus celos lo dominaran y que eventualmente mata a su hermano Abel. Y Dios sabe que Abel está muerto. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Para ver si tiene remordimiento, si quiere arrepentirse. Perdóname, Señor, dejé que mi pecado me dominara. Porque Dios le dio la advertencia antes. Dios le dice, cuidado porque el pecado está tocando a tu puerta en tu corazón. Pero tienes que dominar ese pecado. La tienes que dominar porque si no, te va a dominar. Y Caín no hizo caso. En vez, llama a su hermano al campo, lo mata y se viene tranquilamente y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y descaradamente Caín todavía le responde, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Y Dios dice, mira que la sangre de tu hermano me está gritando desde el campo. Vemos cómo el campo y la sangre de Abel está reclamando la injusticia que sucedió, del pecado que cometió Caín. Entonces Caín, ahí vemos otra vez la pena eterna de que Dios le llega y dice, de este momento eres expulsado. Te pondré una marca en la frente y toda la gente va a ver de lo que hiciste. Y lo manda fuera. Vemos esa pena eterna, una separación total de Dios. Y luego vemos la pena temporal de Caín, cuando vemos que es a través de lo que tiene que pagar por la sangre derramada de Abel, su hermano, y la tierra en que envenenó su sangre. Y eso también lo carga a Caín. Por lo tanto, si Caín llega a decir, me arrepiento, Señor, y Dios lo perdona, sí, la pena eterna ya desapareció, porque ha sido perdonado. Entonces la relación entre él y Dios ha sido perdonado, pero la pena temporal, la sangre de Abel, el campo, todo el desorden que causó su pecado, eso todavía lo está cargando. Entonces, ahora, entendiendo eso, veamos ahora, poniéndolo en práctica en nuestras propias vidas. Cuando nosotros pecamos, sea el pecado que sea, recibimos dos cosas: la pena eterna y la pena temporal. Cualquier pecado, ¿verdad? Digamos una persona decide robar. Bueno, robó. Dios le dijo, no robarás. Y aún así lo hizo. Por lo tanto, pena eterna, la desobediencia ante Dios. Pena temporal, el daño que hizo al que robó. ¿Verdad? Puede aplicarse en lo que sea. Adulterio. No cometerás adulterio. Lo comete. Pena eterna. Desobediste a la orden de Dios y decidiste decir, aunque yo sé que no debo hacer adulterio, yo aún así lo hice, y Dios, te separaste de Dios, le das la espalda a Dios y tú te vas por tu camino. La pena eterna. Pena temporal,
el daño que hiciste a la pareja, a tu matrimonio. Entonces, una de las cosas que cuando vamos a una confesión, cuando vas ante el sacerdote y el sacerdote llega y te dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento tus pecados han sido perdonados. Lo que ha sido perdonado es la culpabilidad, la culpa que contiene tu pecado, la pena eterna. Tú ya tienes una relación con Dios de nuevamente. Pero lo que todavía queda en tu alma es la pena temporal. Y la pena temporal solamente se puede borrar de dos maneras: con indulgencias o en el purgatorio. Y yo les recomiendo, no se esperen al purgatorio. ¿Por qué? Porque va a ser un dolor extremo. Porque cuando ustedes mueran, ustedes se van a tener un encuentro con Dios. Y cuando vean el encuentro con Dios, ustedes van a ver la pureza de Dios, la grandeza de Dios, la blancura de Dios, y ustedes van a ver su alma manchada. Todas esas penas temporales que ustedes todavía están cargando. Y por lo tanto, llegas y te ves, y tú mismo vas a decir: no puedo estar en tu presencia. Y tú mismo te pones en el purgatorio. Y va a ser un dolor increíble porque tú ves qué tan cerca estás del cielo y no sabes cuánto vas a durar para poder purgar ese alma tuya. Y es un dolor porque tienes la esperanza que un día voy a estar allá, pero no sé cuándo, hasta que quede limpio. Y ahora ya no puedes hacer indulgencias, ya no puedes rezar por ti mismo, solamente te quedas allí esperando a ver si alguien reza por ti, a ver si cuánto tiempo en el purgatorio eventualmente empiezas a limpiar cada una de esas penas temporales que cada uno de tus pecados te dejó manchar. Por eso me gusta el ejemplo de la madera. Imagínense que su alma es un pedazo de madera. Y cuando ustedes cometen un pecado, agarran un clavo y lo clavan en la madera. Hacen otro pecado, clavan otro clavo. Y otro, y otro, y otro. Y eventualmente su pedacito de alma, su pedazo de madera está lleno de clavos. Cuando vas a la confesión y confiesas todo eso, se remueven esos clavos, la pena eterna se remueve, ya no existe el pecado, la culpa del pecado. Pero si ves la tabla, tienes un montón de hoyitos. Esas son las penas temporales. Y la única forma de poder volver a tener esa pedazo de madera limpia de nuevamente, ese es como ¿cómo le llaman en español? En inglés le llaman wood filler, que tapa todos los agujeros y lo deja nuevo otra vez la madera. Entonces, eso es lo que hacen las indulgencias. Cada indulgencia que tú haces, borra eso. Sí. Lo sella, ¿verdad? Al punto que ya no existe. Ya no Sí. tienes que pagar por eso en el purgatorio. Si pasa uno por la puerta, se borran, tenemos todos los pecados temporales o escoge uno. Buena pregunta. ¿Puedo escoger qué pecado de las penas temporales le puedo poner? Bueno, entonces llegamos a la siguiente parte de ¿verdad? Ya conociendo el pecado, conociendo lo que son las penas eternas y penas temporales, ahora ya llegamos al aspecto de cómo llegan a ver las indulgencias. Y después de eso vamos a ver de las dos diferentes tipos de indulgencias. La historia. Imagínate en los primeros siglos cómo se hacía todo esto.
En los primeros siglos, si tú pecabas, si tú llegabas a cometer adulterio, matar a alguien, ¿verdad? O sea, los castigos que te daban, la penitencia que te daba el sacerdote, eran extremos. Den gracias que no nacieron ustedes en los primeros siglos, porque algunos de esos pecados decías, ¿lo cometiste? Sí. ¿Ok? Quedas perdonado. Pero si lo vuelves a cometer, ya perdiste la oportunidad de pedir perdón otra vez. Entonces muchos esperaban hasta que se iban a morir para pedir perdón por todos sus pecados. Pues no tanto, porque sabiendo cuántas penas temporales tienen. Entonces, a veces lo que hacían eran excluidos de la comunión eucarística hasta durante años. Esa era la penitencia. O sea, imagínate que tú llegues a confesar un pecado y el Padre te llegue a decir, no vas a poder recibir la comunión por 10 años por ese pecado que cometiste. Y si lo vuelves a cometer, otros 10 años más. Pues nadie decía los pecados. Y luego, lo peor de todo era, no se te daba la reconciliación hasta que se te cumpliera la penitencia. Entonces terminaban los 10 años, por decir, llegabas y decías, Padre, he cumplido mi penitencia. Y el sacerdote decía, te absuelvo de tus pecados. Ya puedes recibir la comunión de nuevamente. Ese era el primeros siglos. Ahora, muchos de estos a veces no podías recibir comunión y luego te decían, bueno, tienes que hacer obras de penitencia, tenías que ayunar, tenías que hacer peregrinaciones para poder, en otras palabras, limpiar de las penas temporales que estás cargando. Entonces, de ahí llega el concepto donde dice, pues vamos a hacerlo algo más fácil, o por decir, algo que ellos puedan hacer para poder agarrar y borrar esas penas temporales. Entonces, para la Edad Media, esta idea de las indulgencias había estado creciendo durante los años. Llegamos al punto donde en la Edad Media creció tanto esto, las indulgencias, que llegaba el Papa a decir, cualquier soldado que se mete a las cruzadas recibe una indulgencia plenaria. Entonces muchos cristianos se alistaban para ser soldados en las cruzadas. Claro, muchos de ellos hacían peores crímenes mientras eran soldados en las cruzadas, y dices, pues no les sirvió nada. Pero también empezó a haber abusos en el uso de las indulgencias. Empezaron a decir, cometiste adulterio, cometiste homicidio. Ok, bueno, dame tanto y te doy una indulgencia plenaria. Y se empezaron a vender. Fue hasta en el concilio de Trento que el abuso por venta de indulgencias se para. Dice, no, ese es el propósito de las indulgencias. Las indulgencias es algo espiritual, no se pueden comprar. Es base de los actos espirituales que tiene la persona que trae la verdadera perdón o limpiar, purificación de las penas temporales. Entonces, después de años ha crecido esta teología de las indulgencias y llegamos hoy en día. Entonces, hubo un tiempo también en la historia donde si tú cometías un cierto pecado público, tu penitencia era pública. La gente sabía qué pecado habías cometido porque fue público, por lo tanto, tu penitencia también era pública. Tenías que estar afuera de la iglesia, prácticamente así como ponen bíblicamente, ¿verdad? En una vestidura que era penitente, y no podías entrar a la iglesia hasta que se cumpliera tu penitencia y se te daba tu perdón. Entonces,
Había peregrinaciones donde decían, la única forma que tú eres expulsado de aquí por haber cometido adulterio, eres expulsado de esta ciudad, no puedes regresar a esta ciudad hasta que vayas de peregrinación hasta Roma, que el Papa te perdone y luego ya puedes regresar, porque ya cumpliste tu penitencia. Entonces, ese era como recibían las indulgencias. Ahora, ustedes ya tienen ustedes la tienen fácil con un Padre Nuestro y una Ave María. Así cuando llegas y dice, Padre, mi penitencia, un Padre Nuestro. En ese entonces eso no. O sea, el propósito de la penitencia es para ayudar a empezar a borrar esas penas temporales. Entonces, pero las iglesias tienen las indulgencias que podemos ganar uno cada día. Entonces llegamos ahora a la pregunta que decía. Hay dos tipos de indulgencias. A ver, ¿cómo puedo entrar a esta puerta? Hay dos tipos de indulgencias. Hay lo que se conoce como la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. Como se puede imaginar, la indulgencia parcial simplemente, como dice, borra parte de la pena temporal que los pecados cometidos en la tierra reclaman. Entonces, parcial significa que parte de tus pecados quedan borrados. De las penas temporales, más bien, no el pecado, el pena temporal. Y la indulgencia plenaria borra toda la pena temporal que los pecados cometidos en la tierra reclaman. Entonces, plenaria borra todo, parcial borra una parte. ¿Ok? ¿Y cómo se escogen, padre? ¿Mande? O sea, ¿cómo se escogen? ¿Cómo se escogen? Ajá, como yo quiero la plenaria, de todo, quiero la parcial. Entonces, el año pasado hubo una indulgencia plenaria que puso el Papa. Si vas a misa Los viernes, ¿no? los primeros 4 domingos y ibas a un nacimiento, a contemplar un nacimiento franciscano, porque ellos inventaron el nacimiento. no lo inventaron, pero el Francisco de Asís fue el primer persona que hizo un nacimiento viviente. Entonces los hizo con animales reales y personas, y entonces él fue el primero que hizo un nacimiento viviente. Pero hay muchas diferentes indulgencias, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Ahora, las indulgencias. Como les mencioné, las indulgencias pueden ustedes aplicarlas a sí mismo o los puede aplicar a un difunto, pero no lo pueden aplicar a una persona viva. O sea, ¿por qué? Por las condiciones. La persona tiene que estar en gracia de Dios, de tener un remordimiento y pedir perdón por sus pecados. Si no tiene eso, ¿cómo puede él recibir la indulgencia de su pena temporal si todavía no se arrepiente de lo que ha cometido? Entonces él mismo tiene que buscar su propia indulgencia. Entonces ustedes nomás pueden aplicar la indulgencia a sí mismo o para un difunto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder recibir la indulgencia? Primero, levanten la mano los bautizados. Muy bien, primera condición hecha. Tienen que ser bautizados, si no, pues ¿cómo van a poder pedir indulgencia? Bautícense y se les limpia todos sus pecados. ¿Ah? Entonces,
Segundo, ¿quién de aquí no está excomulgado en la iglesia? ¿Quién no está? ¿Quién no está excomulgado? Nunca me acuerdo. ¿Ok? Ya es muy rara vez que haya una excomunión, más bien es algo extremo que se hace en circunstancias muy extremas en la iglesia. Entonces, antes era muy común, ahora ya no. Entonces, tienes que haber hecho algo muy grave, como por ejemplo, hacer una violencia contra el Papa, ¿verdad? O por ejemplo, otro de las que es como tipo de excomunión es si haces una ofensa contra el Sagrado Sacramento. Entonces, si agarras el Sagrado Sacramento, lo tiras al piso, lo pisas, lo escupes, cosas así, eso inmediatamente, por ejemplo, esos pecados, el sacerdote no los puede perdonar. Si una persona me llega con ese pecado, tengo que decirle, vamos a hacer la petición, porque el único que te puede dar el perdón es el Papa. Son pecados exclusivamente que el Papa puede perdonar, porque de una forma que estés como que excomulgado. Entonces, ese es el excomunión, ¿verdad? Entonces, no creo que nadie aquí tenga excomunión, ¿verdad? No han hecho algo tan gravísimo de ese punto, ¿verdad? Entonces, siguiente condición, hallarse en gracia, ¿verdad? Entonces, tienen que haberse confesado, ¿verdad? Tienen que estar confesados para poder recibir la indulgencia. Entonces, antes de ir para agarrar la indulgencia, tienen que estar confesados por lo menos esa semana para poder estar en gracia, para poder hacer la intención. Y cuando tienen que hacer lo que está prescrito dentro de las normas para poder recibir la indulgencia. Entonces, una de las normas pues, es la confesión. La segunda norma es recibir la comunión. Y la tercera norma es pedir por las intenciones del Papa. Esas son las tres condiciones para recibir la indulgencia. Y antes de poder recibir la indulgencia, ustedes tienen que hacer la intención. La intención significando, por ejemplo, si van a pasar por las puertas, antes de pasar por las puertas dices, yo hago intención que esta indulgencia sea para mí. O digan, yo hago intención para que esta indulgencia sea para mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi hermano, mi hermana que están en el cielo, por un difunto. Por uno nomás se puede hacer muchos. O sea, tienen que darse cuenta. Si ustedes hacen una intención para un difunto y es una indulgencia plenaria, borra toda culpa. Si se entiende bien, puedes llegar a decir que si se lo das a una persona, esa alma se va al cielo, porque toda pena temporal es borrada. Entonces cuando dices, por eso dices, es para una persona. Ahora, puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo doy la intención para que esta indulgencia sea para que Dios y María vean que lo necesitan. Y se lo das a ellos y ellos se lo aplican a una alma que lo necesita en el purgatorio. Porque tú puedes decir, pues, yo no sé, yo ya di intenciones para todos mis familiares, ¿puedo seguir dándolos? Sí, porque lo que va a suceder es que su familiar, si ya está en el cielo, va a ayudar a una alma a salir del purgatorio, va a interceder por esa alma, porque ellos ya no necesitan esa indulgencia. Entonces pueden llegar y decirle, esta indulgencia es para lo que tú, Señor, María, veas que lo necesite más.
Entonces, y ellos son los que aplican la indulgencia para poder sacar un alma del purgatorio. Entonces, esos son lo que está prescrito, ¿verdad? Entonces, confesarse, recibir comunión ese día y las intenciones del Papa. ¿Okay? Ahora, las intenciones del Papa simplemente pueden decir un Padre Nuestro, un Ave María, un Padre Nuestro, un credo, ¿verdad? Pero decir, este Padre Nuestro, esta Ave María es por las intenciones del Papa. Y ya cumplieron lo prescrito en cuestión de esa. ¿Okay? Ahora, llegan y la pregunta más conocida es, pero ¿cómo sabemos cuáles son las indulgencias plenarias? ¿Cuáles son las indulgencias parciales? Pues lo único que he escuchado son de las puertas y no me voy a ir hasta Roma para poder cruzar por las puertas todos los días. Yo no vivo en Roma. No me voy a estar pasando las puertas todos los días en catedral y no tengo oportunidad de ir a misa todos los días y para poder recibir indulgencia todos los días. Entonces, nomás por el año de jubileo puedes recibir 2 indulgencias por día. O sea, entonces, pero la segunda tiene que ser para una alma, ¿verdad? Pero la primera la puedes aplicar hacia ti. Ahora, dices, ¿cuáles son las indulgencias? Hay muchas indulgencias que pueden hacer. Este es un libro. Y este es se puede decir, el manual de indulgencias. En este manual tiene todas las indulgencias que uno puede recibir y le escribe cuáles son parciales y cuáles son plenarias. Ahora, yo lo que hice, se los puse en un documento de prácticamente los que pienso que serían las que ustedes conozcan más porque son devociones populares. Por ejemplo, vamos a ver, adoración del Santísimo Sacramento. El hecho, si ustedes van a la adoración del Santísimo Sacramento, ¿verdad? Ustedes reciben una indulgencia parcial, ¿verdad? Cuando se hace por lo menos media hora, se vuelve una indulgencia plenaria, ¿verdad? Entonces, con nomás hacer media hora de adoración al Santísimo, ustedes reciben una indulgencia plenaria. Claro, estar confesados, recibir la comunión ese día y pedir por las intenciones del Papa. ¿Ya? Puede ser un Padre Nuestro, Ave María, puede ser cualquier oración, pero siempre nomás que pongan estas oraciones son por las intenciones del Papa. Pero por ejemplo, si yo voy a confesarme, pero ese día no hay misa, a la hora que yo puedo, ya no me contó. Pues preferiblemente se hace misa ese día, el día de que vas a hacer la indulgencia, pero si por casualidad dices, pues ya no hubo misa hoy, vas mañana y dices, esta misa es para la indulgencia que hice ayer. Pero no puedes decir, bueno, voy hasta el domingo. Nos dice, no, así no. No, tampoco. Esa no vale. Porque tiene que recibir la Eucaristía. Entonces, otras indulgencias es, por ejemplo, adoración de Adoro Devote, oración a San José, oración al Ángel de la Guarda, el Angelus, la Regina Coeli, la oración de Alma de Cristo, visitando las basílicas de Roma. O sea, no, aquí tengo para ustedes.
Y luego visitando el cementerio. ¿Ya? Visitando el cementerio es una indulgencia parcial aplicable solamente a las almas del purgatorio. Y se vuelve indulgencia plenaria si va y visita el cementerio el 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Todos los días. ¿Le rezamos a cada quien o qué? Pues si gusta pasarse a una tumba, pues... visitando las catacumbas de los primeros cristianos, rezando el credo apostólico o el credo... me equivoqué en el... Como lo estaba dictando, me dictó y se me olvidó corregirlo. Pero el credo niceno. ¿Ya? La adoración de la cruz es una indulgencia plenaria durante la adoración de la cruz en la liturgia solemne del Viernes Santo. ¿Ya? Recitando el Salmo 130. Enseñar o estudiar las doctrinas cristianas. En otras palabras, si ustedes están enseñando, ¿verdad?, como yo estoy ahorita enseñándoles sobre las doctrinas, sobre indulgencias, yo recibo una indulgencia. Y ustedes que están escuchando, reciben indulgencia. Entonces ahí es donde dice, enseñar o estudiar las doctrinas cristianas. Y esa es una indulgencia parcial. Y ir a congresos eucarísticos, ir a retiros. Entonces aquellos de ustedes que van de retiros de Acts o retiros de cualquier tipo, tienen que ser mínimo 3 días de retiro para recibir la indulgencia plenaria. Actos de reparación hacia el Sagrado Corazón. Acto de dedicación a Cristo Rey. A la aproximación de la muerte. Esto está interesante. Cuando alguien se está acercando a la muerte, muchos hablan al sacerdote y dice, queremos que venga a darle los santos óleos, ¿ya? Bueno, cuando se está acercando a la muerte, el sacerdote puede impartir una indulgencia plenaria a la persona que se acerca a muerte. ¿Ya? Pero si el sacerdote no puede hacerlo, si la persona era una persona de oración durante toda su vida, simplemente agarra un crucifijo, reza, pidiendo por la indulgencia, y se le da si era una persona de oración durante su vida. Así que empiecen a rezar todos los días. Por si no llega un sacerdote a darles la indulgencia, ustedes pueden obtenerla por su oración. ¿Okay? Letanías, la letanía del Sagrado Nombre, la letanía del Sagrado Corazón, letanía de la Preciosísima Sangre, letanía de Loreto de la Virgen María, letanía de San José, letanía de los santos, el cántico de María, el Magnificat, recitando el Salmo 51, las novenas, pero son las novenas y es una indulgencia parcial que toman parte una novena pública antes de la solemnidad de Navidad, Pentecostés o la Inmaculada Concepción. Uso de objetos devocionales, interesantemente, es una indulgencia parcial cuando se usa devotamente objetos de devoción como el crucifijo, una cruz, el rosario, el escapulario o una medalla que ha sido bendecido por un sacerdote o diácono. Y se vuelve una indulgencia plenaria si el objeto de devoción ha sido bendecido por un papa o un obispo cuando usa estos objetos devotamente en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, si por algún motivo tienen algo que fue bendecido por el obispo Mark, entonces en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿verdad?, que es el 29 de junio, me acuerdo porque fue mi primera misa, en ese día hacen devotamente la devoción hacia la cruz, hacia la medalla que tienen, el escapulario, y reciben una indulgencia plenaria.
¿Dónde me quedé? Haciendo oraciones por las vocaciones al sacerdocio o los religiosos. Haciendo oración mental. La primera comunión, cuando uno recibe su primera comunión, recibe una indulgencia plenaria. Y lo dices, pues ya, ¿para nosotros qué? Dice, bueno, y aquellos que devotamente asisten en la ceremonia de la primera comunión, también reciben la indulgencia plenaria. Y ahora van a decir, ¿quién va a recibir primera comunión? Ahora van a querer todos saber quién está haciendo su primera comunión. La primera misa de un recién ordenado, recitando el rosario. Es una indulgencia plenaria cuando es recitado en una iglesia o oratorio o recitado en familia. Es indulgencia parcial cuando se recita en cualquier otra circunstancia. Y tiene que ser recitado sin interrupciones. En familia, ¿cómo puede pasar eso? Pues, por eso es indulgencia plenaria. Puedes interrumpir, tiene que empezar de nuevo. No, pues simplemente se vuelve indulgencia parcial prácticamente. Porque dice, hay una aquí, lo que dice es, por lo menos 1/3 del rosario se tiene que rezar sin interrupciones y recibes la indulgencia. Los aniversarios sacerdotales, se vuelve una indulgencia plenaria cuando el sacerdote renueva sus promesas en su aniversario 25, 50 y 60. Y los fieles que participan en esta misa también pueden obtener la indulgencia. Y ahora van a estar viendo a ver qué padre está acercándose a su aniversario. Y luego, leyendo las Sagradas Escrituras, recitando el Salve Regina, haciendo la señal de la cruz, rezando el Te Deum, recitando el Ven Espíritu Santo, el Via Crucis, es una indulgencia plenaria el Via Crucis, cuando se tiene que hacer enfrente de las estaciones de la cruz, legalmente puestas por una iglesia o algo así. Tienen que haber 14 cruces, 14 estaciones, tienen que haber 14 lecturas piadosas con sus oraciones y tiene que haber movimiento entre una estación a otra. Tienes que moverte. Pero si el lugar está muy chico, como aquí en Cuaresma es imposible moverse de estación a estación, dice, mientras el líder lo hace, la gente recibe la indulgencia porque se está impartiendo a la gente. ¿Okay? Entonces, piensen cuando ahora que llega Cuaresma y hacemos el Via Crucis, pueden obtener una indulgencia plenaria cada viernes que hacemos el Via Crucis aquí. ¿Okay? Visitando una iglesia, o sea, cuando estás visitando una iglesia, puedes recibir una indulgencia plenaria cuando visitas la iglesia en su fiesta. Entonces, por ejemplo, San Pío, si vienes el día de San Pío, es una indulgencia plenaria. Si vas a San Juan Bautista, el día de San Juan Bautista, es una indulgencia plenaria. Si vas a San Francisco de Asís, el día de San Francisco de Asís, ahí es una indulgencia plenaria. Entonces ahora van a ponerlo en sus calendarios, todos los nombres de las iglesias para ver cuándo caen para poder cumplir. ¿Ya? Visitando una iglesia o un altar el día de su dedicación. Por ejemplo, vamos a decir, San Pío, el día que fue dedicado, la misa de dedicación cuando se dedicó el altar y se bendijo la iglesia por el obispo. Si tú vas el día en que fue dedicado y recitas el Padre Nuestro y el Credo, recibes una indulgencia plenaria. ¿Oh, sí? Y yo nomás agarré unos cuantos porque no eran todos. Visitando una iglesia oratorio en el Día de los Fieles Difuntos,
indulgencia plenaria aplicada solamente a las almas del purgatorio. Entonces, si dices, bueno, pues yo no puedo ir al cementerio, voy a la iglesia el día de los santos difuntos, los fieles difuntos, puedes recibir la indulgencia plenaria para un difunto. Entonces, por eso se hace cuando vienen a la misa, ¿verdad? Cuando vienen a la misa de los fieles difuntos, todo eso se pueden aplicar como indulgencias plenarias. Pero, como les dije, tiene que haber intención. Si tú no sabías que eso existía, pues nunca hubo la intención. Pero ahora que ya estás consciente, puedes decir, ahora voy a esa misa con la intención que se haga. O sea que antes nos pasaron muchas indulgencias. Ah, sí, siempre pasa. Por ejemplo, ahora, visitando una iglesia o oratorio de religiosos en el día de la dedicación de su fundador. Vamos a tomar el ejemplo de hoy. Hoy es el día de los 7 fundadores de los siervos de María. En otras palabras, los siervos de María son los de Nuestra Señora de Dolores. Si visitabas la iglesia hoy, entonces recibes una indulgencia plenaria cuando recitas el Padre Nuestro y el Credo. ¿Verdad? Ajá, tienen que estar confesados en gracia. Ahora, y la renovación de promesas bautismales. O sea, puedes recibir una indulgencia parcial. Es una indulgencia parcial cuando renuevas las promesas bautismales. Pero se vuelve una indulgencia plenaria cuando se hace durante la celebración de la vigilia pascual o en el aniversario de su propio bautismo. ¿Quién se sabe cuándo fue bautizado? Si tú haces tus promesas bautismales, renuevas tus promesas bautismales, el día que fuiste bautizado, recibes una indulgencia plenaria. ¿Eh? ¿También eso fue el suyo? El mío también. Sí, pues simplemente puedes hacer las promesas, pero no necesitas ser un sacerdote. No puedes recibir las indulgencias hasta que estés en gracia. Entonces, por eso estoy tan estricto en mis homilías diciéndoles, ¿quién no se ha casado? ¿Quién no se ha casado por la iglesia? Porque no pueden nunca recibir indulgencias. Por lo tanto, están acumulando penas temporales y no pueden limpiar y purificar su alma. Entonces, así que empiecen a ver cómo se ponen en gracia para que ya empiecen a trabajar en su alma. Y acuérdense que son 25 años, chicas. Bueno, cada 25 años son las puertas, pero esto los puedes recibir todos los días, no nomás este año, pero este año puedes recibir 2 indulgencias por día, pero la segunda tiene que ser por un difunto. Así que ahora que aprendieron, ya pueden aplicarlo más en su vida espiritual y ser buenos maestros en la comunidad, trayendo esperanza, para que puedan tener la esperanza que un día todos nosotros podamos llegar al cielo con un alma limpio, purificada, y no tengamos que pagar nada en el purgatorio. Así que ya tenemos toda nuestra tarea. Pues esperemos que sí, así debe ser. Entonces, ¿preguntas? Sí, ¿no se la memorizaron? No. Oh, tan fácil que es. Bueno, pues espero que llegaron a aprender mucho. Sí, son dos hojas para cada quien. Entonces espero que... ¿A cuánto, padre? ¿A dólar? ¿Qué? No, que no se venden. Sí, yo.
Bueno, pues si en algún momento ustedes tengan preguntas o lo que o quieren saber más, pues ahí estoy para cuando se les ofrezca. Espero que este fue algo de crecimiento para ustedes espiritualmente y que la puedan aplicar en su vida espiritual y eventualmente puedan ustedes ser igual maestros en este tema y puedan enseñar a otros, sabiendo que ahora que enseñan pueden recibir indulgencia también. Padre, ahora todo sentido va a ir al cielo. Nomás mujeres de fe. Nomás las mujeres de fe. Gracias a Bueno, pues. Entonces terminamos con oración. Muy bien. ¿Eh? ¿Está confesada? ¿Recibió comunión hoy? Sí, el domingo. Nah, ¿cuál comunión? Porque en realidad sí hay una oración en el manual para juntas. Hay una oración para juntas, pero pues yo sí recibí comunión, pero ¿sí? ¿Ya tienen? Ok. Bueno, pues aquí sobraron para los que no vinieron, les pueden dar. Bueno, nos ponemos en oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos has iluminado con la misericordia y el amor que tú tienes para nosotros. Nos has ofrecido este año de jubileo para aprender cómo caminar en este peregrinaje, en este mundo, para poder vivir una vida santa. Hay momentos difíciles, oscuros en esta vida, pero nosotros confiamos y nos anclamos hacia ti, contigo, con tu Hijo, que siempre nos mantiene firmes en la fe. Y así crecemos en la esperanza para contagiar a otros en la esperanza. Que podamos nosotros compartir todo esto, lo que hemos aprendido el día de hoy, y podemos aplicarlo fielmente en nuestras vidas. Señor, tú sabes la condición que cada uno tiene, y tú solamente sabes qué es lo que necesitamos para poder entrar un día en el cielo. Abre los ojos de nuestro espíritu para que podamos ver interiormente la condición de nuestra alma, y así nosotros podamos empezar de hoy en adelante a hacer este cambio de vida, caminando en este caminar a la santidad. Señor, bendice a estas hijas tuyas, bendícelas en este camino, en esta misión que ellas tienen de poder profundizar en estos misterios que tú has dado en la iglesia, de profundizar en las enseñanzas y las doctrinas de la iglesia, y así ellas puedan ir y ser buenos discípulos de tu misericordia, de tu amor, y ser discípulos de esperanza. Señor, protéjalas en este mundo, protéjalas de todo mal, para que ellas se alejen de todo mal y pecado que no les permite disfrutar de los regalos y los bienes que les has dado diariamente. Señor, continúe siendo esa luz que los ilumina, sacándolos de la oscuridad del mundo, y que ellos mismas se vuelvan luz en un mundo de oscuridad. Te pedimos, Señor, que las bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. De nada.